Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a la sesión extraordinaria que se celebra hoy en este Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mérida, día 30 de agosto, a las 13 horas, con el siguiente orden del día. Punto 1. Aprobación, si procede, del expediente de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre actividades económicas. Segundo punto. Aprobación, si procede, del expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios municipales de orden urbanístico o la realización de actividades administrativas de control. Si les parece a los distintos grupos políticos, podemos discutir los dos puntos en un mismo debate, independientemente de que se utilicen los turnos que sean necesarios, y luego se hacen las votaciones por separado, lógicamente. Si no hay ninguna cuestión, pues le damos la palabra a la concejal delegado. Gracias, señor alcalde. Hoy traemos aquí las modificaciones de las ordenanzas fiscales relativas al impuesto de construcciones, infraestructuras y obras, del impuesto de bienes e inmuebles y el impuesto de actividades económicas, además de la tasa de otorgamiento de licencias urbanísticas. Las modificaciones de estas ordenanzas fiscales se han debatido y se han informado en la Comisión de Hacienda que tuvo lugar el 10 de agosto. Los expedientes de estas modificaciones, tanto de los impuestos como de la tasa, tienen sus informes técnicos, informes preceptivos que obliga la ley para el trámite de estas modificaciones. Y bueno, pues en esa comisión del 10 de agosto se dictaminó la aprobación en el pleno que se va a desarrollar en el día de hoy. ¿Cuál es la motivación principal para la modificación de estas ordenanzas fiscales? Bueno, pues no es otra que permitir y posibilitar el acceso, en la medida de lo posible y siempre dentro del marco legal establecido, de empresas que se quieran implantar en nuestra ciudad, dentro del conjunto de las empresas de cualquier característica y de cualquier sector, siempre que cumplan la ley, como no puede ser de otra manera. La prioridad de esta ciudad, la prioridad de este equipo de gobierno, y entiendo también que la prioridad de todos los grupos y de todos los miembros que formamos esta corporación, es mejorar los datos del empleo de nuestra ciudad, aunque en los últimos meses, de manera prudente y de manera cauta, hay que decir que han ido evolucionando positivamente esos datos, sigue siendo nuestro principal problema y sigue siendo también nuestra principal prioridad en la que tenemos que trabajar. No solamente el empleo, sino también la generación de riqueza en nuestra ciudad, que viene también por la implantación de empresas y por la industrialización de nuestra ciudad, que en torno a los años 80 perdió ese tejido industrial tan importante que tenía y que debemos de ir recuperando para que se produzca ese crecimiento para un mejor bienestar de los ciudadanos de Mérida y una mejor calidad de vida de estas. En este procedimiento se suscitaban en el debate de la comisión algunas dudas que han enriquecido con la aportación de los distintos grupos políticos y de los distintos concejales y concejalas, pues haciendo matices, subsanando algunos errores en las redacciones de unos textos que se han hecho con toda la rapidez que ha sido posible. Y también hay una cuestión importantísima que hay que dejar muy clara, y es la legalidad y el cumplimiento de todas aquellas normas y marcos legales a los que estamos sujetos este ayuntamiento como otros por la peculiaridad de tener un plan de ajuste donde este ayuntamiento quiso contraer o aumentar, modificar el interés que tenía en el procedimiento de pago a proveedores y también aumentar la carencia del pago de esta deuda
con lo cual se elaboró un plan de ajuste que nos somete a unas cuestiones y a unas estrecheces económicas que la modificación de estos impuestos y de esta tasa no va a menoscabar esos ingresos ni tan solo va a perjudicar la mejora económica que está teniendo y que ha tenido este ayuntamiento en la última liquidación del 2016, donde, aunque seguimos teniendo un remanente de tesorería negativo, hemos mejorado en 5 millones ese remanente de tesorería y también hemos pasado a tener una estabilidad presupuestaria positiva y una regla de gasto positiva, y a eso hay que sumarle también la evolución positiva en el periodo pago de medios a proveedores. Todas estas cuestiones no solo refuerzan o complementan el cumplimiento del marco legal en que podamos llevar a cabo estas modificaciones, sino que algo que es o que se ha recogido que debe de ser obligatorio para poder obtener las bonificaciones en estas modificaciones es el que se lleve a cabo una declaración de interés público o utilidad municipal, que la tiene que llevar a cabo este Pleno y con todos los miembros de la corporación, y tiene que ser a través de una aprobación de mayoría simple. Es requisito indispensable para poder acceder a lo que se trae a aprobación, que son las bonificaciones de las distintas ordenanzas. Pasamos a explicar, a detallar, a grosso modo, cuáles son las modificaciones de estas ordenanzas. Vamos a empezar con las ordenanzas que corresponden a los impuestos que hemos dicho que son el ICIO, el IBI y el IAE. El ICIO, impuesto de construcciones, podrá llegar el máximo de la bonificación a un 95%. Quiero explicar antes que todas estas bonificaciones, el porcentaje de la bonificación, la cuota que se va a liquidar posteriormente, irá vinculada siempre a la inversión que vaya a hacer la empresa y al número de trabajadores, tanto que vaya a crear, puestos de trabajo que vaya a crear o que vaya a mantener. Es algo que es imprescindible para poder adherirse a este tipo de bonificaciones. En lo relativo al ICIO, como decía antes, el máximo de la bonificación sería de un 95% y ahora hago el desglose de todas las bonificaciones a las que se pueden adherir quienes lo soliciten y cumplan los requisitos que hemos dicho de tener una declaración de interés público o utilidad municipal que tiene que aprobar el Pleno y que además en ese porcentaje de bonificación que solicite vaya también vinculado a la inversión y al número de puestos de trabajo que tiene que crear o mantener. En el ICIO, la bonificación del 95% va vinculada a una inversión un presupuesto de ejecución material de la obra de 300 millones de euros, con la creación o mantenimiento de 100 puestos de empleo. La bonificación del 85% va vinculada a una inversión de 200 millones de euros de presupuestos de ejecución material de obra con una creación o mantenimiento de 75 puestos de trabajo. La bonificación del 75% va vinculada a una inversión de 100 millones de euros del presupuesto de ejecución material de la obra con una creación o mantenimiento de 50 puestos de trabajo. La bonificación del 50% irá vinculada a una inversión de 50 millones de euros del presupuesto de ejecución material de la obra y una creación de 25 puestos de trabajo. Y la bonificación del 30% irá vinculada a una inversión de 10 millones de euros con un presupuesto de ejecución material de obra de 10 y
la creación de 10 puestos de trabajo. Deciros que el presupuesto de ejecución material de obra se contabiliza o se valora sin contar el beneficio industrial y sin contar los impuestos del presupuesto total. Hay que decir que en este caso, en el ICIO, la cuota íntegra o bonificada del presupuesto podrá deducirse de la cuantía a pagar por el sujeto pasivo en la tasa de la licencia urbanística, que tendrá como el límite máximo la cuantía de la cuota. Y no puede superar, por supuesto, nunca una cuota negativa, o sea, no se le devolvería en ninguno de los casos dinero. Por eso, esa limitación. Importantísimo la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo, que es una cuestión, además, que se vigilará y que se controlará para que se lleve a cabo. En lo relativo al IBI, al impuesto de bienes inmuebles, se modifica el artículo 11, artículo que contempla las bonificaciones, y estas serán por un periodo máximo de 7 años, siempre que se solicite y se renueve anualmente. Las bonificaciones en el IBI tienen también un máximo de un 95% y os desgloso los distintos tramos de bonificaciones. La bonificación del 95% sería vinculada a una inversión de la ejecución material de obra de 300 millones con una creación de 100 puestos de trabajo. Y mantenimiento, creación y mantenimiento. La bonificación en el 85% sería para una inversión de 200 millones de euros del presupuesto de ejecución material de obra con la creación y mantenimiento de 75 puestos de trabajo. Y la última bonificación sería del 75% vinculada a 100 millones del presupuesto, 100 millones de inversión en el presupuesto de ejecución material de obra con una creación y mantenimiento de 50 puestos de trabajo. Hay que decir, no solamente en este impuesto, sino también en el resto, que los tramos se hacen pues para permitir no solamente aquellas grandes inversiones, sino también inversiones menores que, el estudio que se ha hecho de los últimos 4 años de la última legislatura, no ha habido ninguna inversión que lleguen o que superen los 10 millones de euros en este ayuntamiento. En lo relativo al impuesto de actividades económicas, al IAE, se modifica el artículo 10 también de las bonificaciones, con una bonificación de hasta el 95% como máximo de los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal. La bonificación es de un máximo de 7 años, 2 que contempla la exención que marca la ley, más 5 de la ordenanza que se va a modificar. Es igual que la del IBI, solicitud y renovación anual obligatoria, y los tramos son similares a los del IBI. La bonificación del 95% para los 300 millones de presupuestos de ejecución material de obra y 100 puestos de trabajo, bonificación del 85% para una inversión de 200 millones y 75 puestos de trabajo, y la bonificación del 75% para 100 millones de euros y 50 puestos de trabajo. En lo relativo a los impuestos, el procedimiento tanto en los impuestos como en las tasas es similar. Diré posteriormente cuáles son los plazos de exposición pública y paso, como hemos dicho, que se va a debatir en un solo punto, aunque lo votemos por separado posteriormente, a la tasa de licencia urbanística. Se modifica en esta tasa el artículo 2, epígrafe 1A, exclusivamente, para que no haya ningún género de duda que solamente la bonificación afectará al otorgamiento de la licencia urbanística y no del resto que contempla
esta ordenanza. También viene aclarado en la ordenanza del ICIO, del impuesto de construcciones, para que, bueno, como se suscitó en la comisión, quede perfectamente aclarado que únicamente es en este epígrafe y en este punto A. La cuota de bonificación sería de 0,764% del coste de ejecución material, siendo el presupuesto máximo para la liquidación de la tasa 10 millones de euros de ejecución material de la obra, para que cubra el coste del servicio y no sea una tasa confiscatoria. Las tasas, su regulación dice que tienen que cubrir la prestación del servicio por el cual se liquida esa tasa. En el caso de inversiones superiores a 10 millones de euros sería una tasa confiscatoria, porque sería muy superior lo que habría que liquidar y pagar por el sujeto pasivo por esta tasa que los servicios reales que presta este ayuntamiento para el otorgamiento de esas licencias a través de esta tasa. Para explicar cuál es el procedimiento, se sometería, una vez que finalice el debate en este pleno, se sometería a votación y posteriormente tendría que tener una exposición pública de 30 días hábiles. En el caso de que hubiera alegaciones, volverían esas alegaciones para admitirlas o rechazarlas a sesión plenaria, y si no hubiera alegaciones, entraría inmediatamente en vigor estas modificaciones. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lara. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, yo creo que en este caso más bien toca remar todos en la misma dirección. Si se consigue que finalmente la azucarera se instale en Mérida, yo me atrevo a decir que no solamente modificaría drásticamente la economía de la ciudad de forma positiva, sino yo creo que de toda la región. No me voy a referir, porque ya lo ha hecho la señora Yáñez en profundidad, sobre los tipos de reducciones y de tasas y las bonificaciones que se hacen, pero sí quiero dar un dato de que, bueno, en la medida de lo posible, pues allanar todo lo posible para que se consiga este acuerdo. Debemos recordar que, en cualquier caso, el 95% de cero es cero, así que por lo menos andar en esta dirección. También decir que, bueno, yo leí en profundidad la oferta que hizo la azucarera y, bueno, no sé lo que la azucarera le ofrece a otras ciudades, a otras ubicaciones, pero me gustaría que sea labor del equipo de gobierno y no solo del equipo de gobierno, sino, pues, en este caso me tienen también a mí o a quien necesite, para que no sea solamente una especie de folleto publicitario lo que ofrece la empresa, sino algún tipo de acuerdo de garantía posterior, porque para eso estamos aquí. Esperamos que la aprobación de estas bonificaciones no sirva como herramienta de negociación para terceros, para otras ubicaciones. Me temo que esto va a ser así, pero en cualquier caso, bueno, hay que estar vigilante sobre eso. Y combinar el equipo de gobierno, muy brevemente, de conseguir, una vez que votemos aquí las modificaciones y se aprueben de las ordenanzas, algún tipo de acuerdo inicial con la empresa, a ver si es posible. Y en este sentido yo creo que estamos todos en el mismo barco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor María Antonia, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Yo tengo la consideración, dentro de mi humilde opinión y mi falta de conocimiento sobre estos temas, que dentro del marco legal, como bien ha dicho la señora Yáñez, está claro y es fundamental que debamos, no que creamos, debamos impulsar la implantación de nuevas empresas para así poder crear nuevos puestos de trabajo. Evidentemente, yo personalmente tengo una serie de dudas referente a eximir concretamente a lo que es la empresa azucarera de su proyecto de estos tipos de impuestos, pero como ya bien aclarado,
cualquier empresa que pueda cumplir esos requisitos se puede venir a nuestra región, a nuestra ciudad, a nuestro polígono. Entonces, creo que tenemos que unirnos, pero me quedo con la reserva de escuchar a otros compañeros sobre el tema de la excepción de los impuestos. Y, de momento, no tengo nada más que decir. Gracias. Muchas gracias. Señor Álvaro Vázquez, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, aquí básicamente la propuesta del equipo de gobierno lo que nos trae es una propuesta de beneficios fiscales, ¿de acuerdo? Básicamente, la idea o la intención de esta propuesta es la de renunciar a algo para conseguir algo mejor. En este caso, nosotros ingresamos menos y se generaría más empleo en la ciudad. Es evidente que a ningún equipo de gobierno le gusta ingresar menos, eso está claro. Y por lo tanto, cuando un equipo de gobierno, este o cualquier otro, trae una propuesta de esta índole es porque entiende que el beneficio va a ser superior a al esfuerzo fiscal que va a hacer el ayuntamiento. Yo creo que aquí hay dos perspectivas, ¿no? Dos perspectivas esenciales. La primera sería la de una oportunidad de inversión que se establece en nuestra ciudad, que es básicamente no la inversión de mayor magnitud que ha tenido en la ciudad, sino incluso una de las mayores inversiones que ha tenido en la región. No olvidemos que Acores facturaba 250 millones al año y la azucarera, según la documentación que se ha presentado, que no sabemos si es una estimación generosa o conservadora, se supone que se estima que la facturación anual no sería de 250 millones, como el caso de Acores, sino de 450 millones. Lo que establece, yo creo que la relación esencial para entender esta cuestión, y alguna vez lo ha nombrado el equipo de gobierno, es el sentido de la responsabilidad, ¿de acuerdo? ¿En qué términos? Pues es muy sencillo. La percepción que tiene cada uno de una realidad concreta viene definida por la posición que ocupa. Y efectivamente yo puedo entender que alguien que dirige un equipo de gobierno y que se encuentra ante una situación como esta, pues quiera poner todos los elementos encima de la mesa para que finalmente esta inversión se lleve a efecto. El problema es que esa percepción habría que valorar si es fruto de un temor, el temor de si no tomo la iniciativa, entonces lo que puede hacer es que me responsabilicen a mí de que eso no se llevó a efecto, o si efectivamente es fruto de un análisis certero de una realidad concreta, ¿de acuerdo? Y yo creo que para eso lo que tendríamos que vislumbrar es si efectivamente son los impuestos municipales o las exenciones fiscales, que aquí es lo que se trae, lo que de alguna manera viene a determinar que la azucarera venga aquí. En ese sentido, sí tendría sentido si entendemos que la exención fiscal es un elemento fundamental para el hecho de que la azucarera se establezca aquí, pues entonces la opción del equipo de gobierno sería razonable y en caso contrario, pues no tendría mucho sentido. Hubo una reunión con el responsable de la azucarera, que yo creo que fue bastante ilustrativa, o al menos lo fue para mí, porque básicamente lo que nos vino a decir es que hay una serie de factores que vienen a determinar el hecho por el cual la empresa decide finalmente elegir Mérida como la ubicación de esta inversión, ¿de acuerdo? El primer factor que expuso fue la existencia de unos elementos que permiten a la azucarera desarrollar su actividad de una forma inmediata, ¿de acuerdo? No olvidemos que el hecho de que la azucarera se quiera establecer aquí viene determinado porque hasta ahora había un cupo para la producción de azúcar, ese cupo se ha eliminado por parte de la Unión Europea y efectivamente, según las palabras del propio representante de la empresa, la clave es que se modifica el mercado nacional del azúcar, que no es poca cosa, y el que primero llegue es el que se lleva el gato al agua. Por lo tanto, el factor esencial es el tiempo. El que primero establezca una industria que pueda colmar ese mercado es el que se llevará el gato al agua. El factor esencial es el tiempo. Y nosotros aquí tenemos factores que permiten a la empresa desarrollar esa actividad en un marco de tiempo relativamente corto.
¿Por qué? Pues porque todos los requisitos que necesita esta empresa para iniciar su actividad de una forma relativamente corta o inmediata, ya los tenemos. Tenemos gas, tenemos infraestructuras, tenemos una administración que se ha mostrado muy diligente a la hora de aprobar los requisitos medioambientales o la declaración de impacto ambiental, que todavía está en trámite, pero que presumiblemente saldrá adelante en un tiempo récord. Y además tenemos, esta ciudad está muy cerca de zonas en las que el cultivo de la remolacha pues, se puede producir con intensidad. Visto esto, yo creo que lo que deberíamos de plantearnos es si efectivamente son los impuestos municipales un elemento esencial, o sea, si la empresa va a dejar o no de establecerse aquí por el hecho de que le bajemos los impuestos o no. Esa es la pregunta. Disculpe, señor Álvaro, es que solo una matización. No estamos hablando de una declaración de utilidad pública de una empresa, hablamos por eso, de bonificaciones del conjunto por eso he dicho, claro, de las empresas. Entiendo lo que me dice, pero por eso he empezado mi intervención diciendo que hay dos posturas. La primera es esa, que entiendo que es el motor o el origen de esta iniciativa, y luego iré a la propuesta en sí. Lo cierto, y continúo por lo que he dicho, lo cierto es que la azucarera, según la documentación que han aportado, va a facturar 450 millones al año. Lo cierto es que los impuestos que podría pagar durante los 7 años en los que se plantea la exención sería, pues en IBI podría ser 1,5 millones, 2 millones quizás, serían 14. La facturación de la empresa en ese tiempo sería de 3.150 millones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, parece que el peso específico que tienen los impuestos con arreglo a la facturación o al volumen de negocio que puede tener esta empresa, pues es poco, ¿de acuerdo? O por dilucidarlo de alguna manera. Se lo comenté a un miembro del equipo de gobierno, ahora no me acuerdo muy bien quién fue, pero podemos pensar que un megaproyecto, porque no es un proyecto, es un megaproyecto, ¿vale?, de esta envergadura va a venir determinado porque tenga que pagar en 7 años 14 millones de IBI y otros 10 o 12 en otros conceptos. Yo creo que no. Yo no creo que Euro Disney estuviera en París sencillamente porque el IBI fuera más barato en París que en Montparnasse, ¿de acuerdo? Es un poco a modo de ejemplo. Yo creo que la cuestión es que si el equipo de gobierno hubiera tomado esta medida, la medida que nos trae aquí, de reducción de impuestos, impulsado por la necesidad de intentar garantizar una inversión, lo que habría hecho ha sido efectivamente un poco en los términos en los que me ha matizado el alcalde. Lo que habría hecho es sencillamente modificar la ordenanza en los términos de la inversión que está concreta y luego hacer una declaración de interés municipal y marchando. Lo que nos llama la atención de la modificación que se trae aquí al Pleno es que no solo atiende las circunstancias de la azucarera, ¿de acuerdo?, que son los 300 millones de inversión y la generación de una media de al menos 100 puestos de trabajo al año. Lo que nos llama la atención es que también se establecen exenciones fiscales para situaciones que nadie ha pedido. Por lo tanto, no es una cuestión de necesidad, es una cuestión de ideología. O sea, el equipo de gobierno sostiene, y me parece muy bien porque es muy legítimo, que si bajamos los impuestos va a aumentar la actividad económica y se va a generar el empleo. A nosotros nos sorprende un poco. ¿Por qué nos sorprende? Pues porque esto es uno de los presupuestos fundamentales sobre los que se erige un discurso que es el de precisamente otro partido, que es el discurso del Partido Popular. Entonces yo puedo entender que el Partido Popular hiciera su propuesta, pero me sorprende un poco. No solo que el PSOE lo haga con arreglo a un supuesto concreto en lo que ve que su posición de negociación es muy débil porque hay una inversión muy gorda y puede generar empleo y actividad en la ciudad y entonces en este momento concreto vamos a ceder porque no nos queda otra, sino que además extiende esa lógica al conjunto general de la ordenanza. Nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta, primero porque entendemos que, por lo pronto, la propuesta es regresiva. Nos llama la atención que según la letra de la propuesta, cuanto más tienes, menos pagas, ¿de acuerdo? Si tienes 100 millones, la exención es del 75, si tienes 200 es del 85 y si tienes 300 es del 95. ¿Qué tiempos aquellos en los que el PSOE reivindicaba la progresividad fiscal? Segundo, no es eficaz.
Nosotros creemos que no es eficaz. ¿Por qué creemos que no es eficaz? Pues porque en el momento en el que este ayuntamiento apruebe esta modificación, lo que va a ocurrir es que otros ayuntamientos de la comunidad van a hacer lo mismo. Por lo tanto, la posición relativa que tenemos unos con respecto a otros, la ventaja inicial se va a anular, nos vamos a quedar todos iguales y la única consecuencia es que vamos a recaudar menos. Recaudar menos significa que vamos a tener menos dinero del que recaudaríamos si no hubiéramos hecho la modificación. Nosotros podemos entender que hay momentos en los que hay que negociar. Y nosotros también entendemos que hay momentos en los que la realidad te da un baño y resulta que tu enunciado general, tu programa general, la forma en la que tú y tu formación política tienen una forma de entender las cosas, pues resulta que en un aspecto concreto pues no es así. Pero es que esto no es un aspecto concreto. Es que esto lo que está es una modificación sustancial de las ordenanzas fiscales aplicado en términos generales y no solo para el supuesto de la azucarera. También nos llama la atención que entendemos que la propuesta del equipo de gobierno peca de incongruente. Si el objetivo, la finalidad de la propuesta es la generación de empleo, entonces lo que nosotros nos preguntamos es ¿y por qué se supedita la aplicación de la exención fiscal a la realización de una inversión? Es decir, ¿por qué tengo que invertir 300, 100 o 200? ¿Por qué no sencillamente se establece un número de creación de puestos de empleo? O dicho de otra manera, si aquí viene un empresario e invierte 9 millones en la construcción de un hotel y en ese hotel trabajan 50 personas, no tiene derecho a la exención fiscal, porque no llega a los 10 millones. Pero si llega alguien, hace una inversión de 10 millones y genera 10 puestos de trabajo, que son menos, entonces sí tiene derecho a la exención. Lo que hay que entender es que la creación de empleo viene determinada en la naturaleza de las actividades económicas. Hay actividades económicas que requieren la utilización intensiva de mano de obra, por ejemplo, la hostelería, y hay otras actividades económicas que pueden generar más dinero, que pueden incluso requerir inversiones mayores, pero que en ningún caso necesitan generar tantos puestos de trabajo. Por lo tanto, entiendo que lo primero que tendría que hacer el equipo de gobierno, en el caso de que quisiera establecer como prioridad la generación de empleo, es eliminar cualquier otro requisito. También nos llama la atención que se establezca, ya que la matriz o el origen, en principio, de todo esto es la cuestión de la azucarera, nos llama la atención que la empresa, en la propia documentación que aporta, hable de la generación de entre 200 y 300 puestos de trabajo directos y que solo le exijamos 100. En fin. Bueno, yo creo que todas estas cuestiones, pues más o menos establecen las pautas por las que se explica cuáles son los motivos por los que no estamos a favor con esta propuesta. Entendemos que no es eficaz, entendemos que es incongruente y entendemos que sí, efectivamente hay momentos en los que uno tiene que ceder, ¿vale? Pero una cosa es establecer una negociación y otra cosa es entregar las armas. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor González Rendo tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, creo que nos encontramos ante una de las decisiones más cruciales o más importantes de la legislatura y que creo que sirve un poco para definir o redefinir un poco los espacios políticos en los que se encuentran las diferentes fuerzas y las diferentes personas aquí representadas. En primer lugar, yo creo que hay un común acuerdo en los 25 concejales y concejalas de que es fundamental la inversión y es fundamental también la industrialización, o mejor, la reindustrialización de nuestra ciudad. Desde nuestra formación política llevamos 2 años reivindicando que es fundamental no solamente tender hacia el turismo como elemento fundamental para nuestra ciudad por el valor intrínseco que tiene, sino que además hay que intentar fomentar una especie de contrapartida que pueda ser la industria y que permita romper ese discurso que se ha establecido por parte del equipo de gobierno de que el turismo por sí mismo servía para cohesionar la ciudad. Yo creo que hay acuerdo y espero que entre todos los grupos la posición sea unánime. Ahora bien, yo creo que de cara a tomar una decisión sobre esta modificación de las ordenanzas que se plantea hoy, es necesario separarlo del elemento concreto que la motiva, porque al fin y al cabo lo que vamos a establecer es una modificación de las ordenanzas que además suponen y representan el esqueleto fundamental del ayuntamiento en cuanto a la financiación, porque estamos hablando de la ordenanza del
IBI, la del ICIO y la del IAE, que son gran parte de los impuestos o gran parte de los ingresos que genera este ayuntamiento, porque apenas vienen ingresos de otras administraciones. Y en este sentido, claro, yo creo que el elemento está también un poco a determinar si esa exención del 95% de impuestos en materia de IBI, de ICIO o de IAE se trata de una facilidad para la llegada de industrias o la llegada de grandes inversiones, o se trata de una alfombra roja en la que el ayuntamiento, como bien se ha comentado ya, lo que hace es, digamos, pues claudicar ante ese interés legítimo y privado para establecerse aquí. Y es que en este sentido es verdad que se trata no de una modificación política, o así lo entiendo, porque entiendo que no es una decisión agradable optar por este 95% de exención, sino que se trata de una modificación ad hoc para una gran inversión muy concreta y que se quiere establecer como norma, por eso digo el análisis por separado, en este sentido. Claro, aquí nuestra postura es muy clara y es, bueno, defender como poco lo que está establecido en la legislación sin necesidad de modificarla, ¿vale? No defender ese 95% de exención, sino defender lo actualmente establecido, ya digo, como muy poco, como lo mínimo a exigir, porque es fundamental y también creo que es un elemento de justicia defender que pague más el que más tiene. De hecho, la gestión de la crisis y la salida de la crisis, parte de los ayuntamientos que se encuentran con una carencia de ingresos total y por parte de las administraciones gobernadas, sobre todo desde el Gobierno central, por el Partido Popular, lo que hacen es el elemento inverso y hacen que al final el estado de bienestar, en definitiva, y todo tipo de servicios públicos sea sufragado por esa pequeña y mediana empresa o por esa clase trabajadora que es al final sobre la que recae todo el peso de materia de la sostenibilidad, mientras pues, bueno, las grandes inversiones, como vemos, se van de rositas, ¿no? En ese sentido. Y claro, y esto también, incluso a nivel municipal, consideramos que hay que entenderlo también desde una perspectiva también de clase, porque al fin y al cabo es muy casual que todas las leyes o todas las ordenanzas o toda la regulación en materia fiscal e impositiva siempre se modifica para el mismo lado. Porque aquí también se establece un agravio comparativo, y es que estas modificaciones no entra la pequeña y mediana empresa, que es gran parte del elemento que tenemos que ser capaces de consolidar, de mantener y de llevar a cabo desde el ayuntamiento o de cualquier tipo de administraciones una regulación que permita su sostenibilidad, su mantenimiento y su duración, que al fin y al cabo les permite cierta seguridad para poder contribuir a esa riqueza local. Y en este sentido espero que con esto ya también se quite ese argumento de aquella modificación del IBI que se planteaba al comienzo de la legislatura, hace ya 2 años, donde consideramos que afectaba gran parte a los ciudadanos y ciudadanas de Mérida, que decía el equipo de gobierno que contribuía a una reducción de ingresos. Bien, pues esta modificación del IBI también va a contribuir a una reducción de ingresos. Espero que este elemento que queréis aprobar deje de solapar el anterior. Y me quiero centrar en esta primera intervención sobre todo en ese agravio comparativo. Ese agravio comparativo de cómo la pequeña y la mediana empresa no se va a ver, digamos, beneficiada por esta modificación impositiva, por esta modificación de la ordenanza. Y en este sentido no se van a ver, digamos, influidas por esta modificación ni las que están ahora, ni tampoco las que hipotéticamente puedan venir en un futuro próximo. Entonces, nos parece una medida injusta, no va de acuerdo a nuestro planteamiento en materia fiscal y en materia impositiva, y en ese sentido creemos que al final siempre recae sobre los mismos y las mismas, y creemos que no es ni eficaz, como se ha comentado, ni útil, ni además justa, sobre todo justa. Muchas gracias. Muchas gracias. Portavoz del Partido Popular tiene la palabra. Muchas gracias. Nosotros vamos a ser claros y no vamos a marear la perdiz. Desde un principio nos posicionamos a favor de propuestas en este sentido, ya que no lo olvidemos, aunque parece que está claro por las diferentes intervenciones, que aquí hay una proposición en este pleno de modificación de las ordenanzas fiscales en base a que una gran industria quiere instalarse en Mérida. Partimos por ahí, porque si no, en otros gobiernos hubiéramos hecho algo parecido de forma general. Pero hay que hacerlo en mi opinión, claro, en la opinión nuestra. El peligro que se puede correr en base a lo que propone la empresa de instalarse en Mérida, si no se hace esto, si no se modifican las ordenanzas, bueno, en la comparecencia
el representante de la empresa tuvo, la reunión que tuvo con esta corporación, creo que lo dejó bastante claro. Es decir, en otros sitios no pagan nada, en otros sitios es el Reino Unido, y bueno, digamos que esa es la competencia y, si se quiere, que puede hacer el ayuntamiento ante ese órdago, entre comillas, de instalar esta industria en Mérida importante para todo lo que se ha dicho. Creación de empleo, industrializar Mérida, riqueza para muchos autónomos, transportistas, no solo empleo fijo, agricultores. Bueno, ese es el ofrecimiento que se hace a esta ciudad. Y se dice, para que esto sea posible, yo también quiero cosas. Y si no, pues seguramente no será posible. ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué hace este grupo? Claro, porque si solo vinieran estas ordenanzas sin esa perspectiva de esa industria, pues hubiéramos hecho seguro que enmiendas. Y hubiéramos dicho, pues más cantidad, menos cantidad. Pero sabemos y hablamos de lo que hablamos. ¿Para qué vamos a hacernos trampas en el solitario? Lo que es, y vienen esta propuesta de modificación por lo que viene. Como en otras ocasiones han venido por otra cuestión necesaria, que hay que tener cintura para moverse en ese sentido. ¿Queremos industrializar Mérida? ¿Queremos que ese polígono industrial tenga la vida que es bueno que tenga esa vida? ¿Queremos apostar por eso? Después va a depender de la empresa, pero yo creo que es bueno que no arriesguemos más de la cuenta, porque si esa industria, esta de la que hablamos, esa azucarera, se instala en esta ciudad, en la capital de Extremadura, habrá infinitamente más beneficios que otra cosa. Eso, al menos nosotros, estamos convencidos, y no lo decimos ahora, sino que lo hemos hecho y lo dijimos siempre, desde tiempos inmemoriales, cuando vino aquí a Mérida Continente y hubo que modificar planeamientos incluso desde entonces, y estando en la oposición ya dijimos adelante, adelante, y dimos nuestro apoyo. Estamos en esa misma línea. Y sobre todo, porque estudiando tanto el proyecto de la empresa, viendo que efectivamente esto no es un guiño a alguien, sino que está realmente estudiando la posibilidad real de esos beneficios que tendría para la ciudad, yo creo, sinceramente, que sería pues un atrevimiento y no lo que quiere la mayoría, creo yo, sinceramente, de los políticos, tanto de la socialdemocracia, tanto del mundo liberal, yo digo ultraliberal. Yo creo que se está en esa línea. No es tanto de izquierda o derecha, no es ideológico, me refiero al fondo de la cuestión. Ya hablaremos en su día de otras cosas que haya que hablar, medio ambiente y tal. Todo eso se da por hecho de que tiene que pasar unos trámites concretos, pero estamos hablando de inversión, de puestos de trabajo, estamos hablando de todas esas cosas, y para eso necesitan a este ayuntamiento, a esta corporación, que por cierto no es la única corporación que tiene exenciones en ese sentido. Aquí en Extremadura hay quien, en Domenito, bueno, pues es conocido que tiene unas exenciones importantes, que tiene Badajoz, que tiene Cáceres también en impuestos y en porcentajes similares incluso, para que a alguien que venga a ver si se lo pueden traer para ese sitio. También muchas veces es una competitividad que tenemos los extremeños y los españoles, pero en este caso los extremeños, para ver si podemos captar a alguna empresa. Claro que sí, no vamos a hablar porque no viene a cuento ahora la plataforma logística, porque no viene a cuento, pero si algún día viene aquí algo, pues hablaremos. Claro que sí, competimos muchas veces y tenemos que tener las condiciones adecuadas. Y por suerte, porque otros han hecho cosas antes o tuvieron esas ideas, aunque no fuera para esta, tenemos un polígono industrial grande, preparado y que posibilita que alguien se fijara, esta empresa se fijara en esa situación, con posibilidades claras de que pase el ferrocarril por todo, junto a una autovía. Estaría suficiente para este proyecto, que en un principio o a la larga, a medio plazo, serían, bueno, como se ha dicho, no voy a decir los datos que se conocen porque han salido en todos los medios de comunicación, de más de medio millón de metros cuadrados. Están ahí, están solo para decir, nos dais el visto bueno, decidimos en poco tiempo y empezamos las obras. ¿Arriesgamos para decirle que no, por ingresar más en este ayuntamiento de Mérida de forma directa? Ahí está la cosa.
si habéis oído a la empresa es clara, ¿no? Decir, oye, si no, yo seguramente, pues no, porque en otro sitio me dan no tener que pagar estos impuestos, que indirectamente iban a venir muchos más ingresos a esta ciudad. Y ahí estamos nosotros, o al menos yo hablo exclusivamente en nombre de mi grupo. No tanto por lo que dice el señor González, portavoz de Podemos. No, yo creo que no, porque yo conozco algunos gobiernos de Podemos municipales y no veo que hagan cosas diferentes. Más bien todo lo contrario. Es decir, pero no quiero salirme de lo que quiero decir, ni otros debates diferentes. Podría hacer muchas comparaciones en eso que ha dicho, la alusión que ha hecho al Partido Popular, y hacer otras comparaciones similares de otros gobiernos también similares en otros sitios que crean más pobreza que riqueza, con lo que conlleva. Pero no es ese el caso, solo lo digo de pasada porque ha aludido al Partido Popular. Por lo tanto, como entendemos, por esos motivos, que esta ordenanza que se propone en cuanto a exenciones en impuestos para un número, para unas inversiones concretas y tasas, está también en esa línea, pero no porque esté en la línea del Partido Popular, es que también nosotros lo hemos hecho. No una empresa, no hemos tenido que legislar en este sentido como o para una concreta, o en algo sí, posiblemente, pero no tan fuerte, y ya dimos el visto bueno o propusimos al Pleno decisiones en ese sentido para que las inversiones no se quedaran aquí, si eso era posible. Y estamos en esa línea, pero entendemos que con una industria muy potente, no sé si dirá la mayor de Extremadura, pero si no, pues casi, y si eso depende de nosotros, yo creo que tenemos que decir que adelante. Sobre todo por no arriesgar. Como decía el portavoz de Izquierda Unida, claro que cualquier gobierno, yo creo que cualquier corporación, pero cualquier gobierno, claro que quiere recibir más tasas y más impuestos, claro, dentro de la normalidad, dentro de la lógica, porque se supone que con eso se pueden dar más servicios sociales, más servicios públicos. Dentro, reitero, de la coherencia, no decir, oye, a usted le voy a poner unos impuestos que no puedan ni moverse. No, pero hay que cobrar impuestos, hay que cobrar tasas, necesariamente, porque si no, ¿de qué se mantienen los servicios públicos? Una cosa evidente que hay que hacer. Y con el sentido común, y aquí es una solicitud, una petición que hace, reitero, esta futura empresa, que ojalá sea futura empresa y sea una realidad, y nosotros tenemos que, bueno, pues tomar partido o decir, pues no, y que se vaya. Y después la responsabilidad que sea para el que sea. No es la primera vez que hay este debate, reitero, aunque con otras empresas, como bien se conoce, y si ven ustedes actas anteriores de hace muchos años, pues verán que la línea que hemos seguido ha sido y vamos a seguir. Por lo tanto, no cabe aquí otra cosa, con las ideas que decimos y con las ideas que tenemos y con lo que hemos hecho siempre y con la coherencia, que decir que sí, sí de verdad, sí fuerte al grupo, en este caso proponente, que es el Gobierno de la ciudad de Mérida. Me da igual del color político, sino que esa industria, si esto y pasa por estas posibilidades, que no quede, al menos, creo yo, sinceramente, en una abstención, en un no, o dentro de nosotros, eso no cabe y según hemos hecho siempre y vamos a hacer ahora, reitero, por lo apuntado. Por lo tanto, como no. Y tengo que explicarlo de esta manera porque esto se propone por lo que se propone. Es obvio, si no, sí haríamos enmiendas en otro sentido y pondríamos una cantidad mayor, una cantidad menor. Pero esto es una petición necesaria y, desde luego, una posición necesaria creo que para toda la corporación y para toda la ciudad de Mérida y para Extremadura. Así que ya nos pronunciamos favorablemente a la modificación de las ordenanzas para propiciar de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Gobierno. Gracias, señor alcalde. Decir que lo que se ha manifestado por los anteriores concejales en esta sesión, en lo relativo a los acuerdos que se pueden tomar con la empresa o con las empresas que puedan venir, porque aquí no estamos hablando de ninguna empresa en concreto, ahora estamos hablando de la modificación de unas ordenanzas fiscales para 3 impuestos y para una tasa para favorecer y posibilitar el que podamos tener la implantación o que podamos favorecer la implantación
de esas empresas tan necesarias para mejorar el tejido industrial de nuestra ciudad. Es decir, que los acuerdos a los que puede llegar cualquier equipo de gobierno o cualquier administración son todos aquellos acuerdos que están dentro del marco legal establecido y todos aquellos que se pueden llevar a cabo con los procedimientos y los expedientes administrativos de cualquier ayuntamiento. A mí me gustaría puntualizar cuando el Grupo de Izquierda Unida y de Podemos hablan de las bonificaciones y hablan de los pequeños empresarios y de los grandes empresarios, el que hacen una demagogia y una contradicción dentro de las actuaciones que sus propios partidos en las ciudades donde gobiernan, como puede ser Madrid, Barcelona, Zamora. En ninguno de esos ayuntamientos se han derogado las bonificaciones que ya había cuando han llegado al Gobierno. Será porque están de acuerdo con ellas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Subsistir con nuestra filosofía de mantener una ciudad encasillada en el desempleo, en la falta de desarrollo, en la falta de industrialización y en la falta de crecimiento para seguir teniendo los votos que queremos en nuestros pequeños nichos de votantes? Me parece que no es ir a favor de la ciudadanía, ni siquiera de esos votantes que seguramente la mayoría de ellos estén de acuerdo con lo que hoy se trae a este pleno y se traerá posteriormente. También es una contradicción. O sea, votan en los presupuestos en contra de mantener, no de incrementar, de mantener los ingresos del impuesto de bienes inmuebles, del IBI. Votan en contra de los presupuestos donde hay un plan de empleo municipal para mejorar y favorecer la estabilidad y la contratación y las ayudas que en ese plan de empleo local recogía ese presupuesto para las pequeñas empresas y para los autónomos de nuestra ciudad, y sin embargo en el pleno de hoy dicen todo lo contrario. O sea, es según nos interesa y según el viento viene a favor o en contra se postulan ustedes. La ideología la tienen y la plantea según les interesa. La coherencia es importante también cuando se viene a un pleno y cuando se tienen determinados discursos. No se va a inducir la aprobación en este pleno actitudes o posibilidades de modificaciones en otros ayuntamientos, porque se ha dicho ya en este pleno, Cáceres, Badajoz, Don Benito, Plasencia, incluso poblaciones cercanas de otras comunidades autónomas como Andalucía, Córdoba, Sevilla, gobernadas por distintos colores políticos, tienen estas bonificaciones porque entienden que es el camino para posibilitar y mejorar el tejido industrial de sus ciudades, porque eso significa creación de empleo, significa bienestar social y significa también riqueza para poder tener los servicios que son tan necesarios en cualquier municipio y, sobre todo, promover la autonomía de las personas a través del empleo. Yo les haría reflexionar y les haría, reflexionar en esa decisión que creo que ya tenían tomada cuando fueron a la Comisión de Hacienda, pero que, sin embargo, en eso que proponen en este pleno no lo propusieron en esa comisión, en modificar los tramos, en por qué iba vinculado el porcentaje a la inversión, porque es absolutamente lógico, tanto en el periodo de construcción y de implantación como en el periodo del desarrollo de la actividad. Es lógico porque a mayor inversión, mayor creación de empleo, no solo empleo directo, sino el inducido y el empleo también para la contratación de esas terceras empresas que, como sabemos, van a prestar servicio y también, a su vez, van a crear empleo siempre que haya empresas que hagan inversiones importantes. Y también hay que decir que ya las pequeñas empresas y los autónomos tienen también otras líneas de ayuda y otras líneas de apoyo a las que pueden adherirse si lo estiman oportuno.
Entonces, hubiéramos esperado a lo mejor que en ese debate, que además fue largo y tendido, y algunos concejales y concejalas de este pleno y también del Grupo Popular hicieron propuestas y se han hecho modificaciones a esas propuestas, hubiéramos esperado que en esa comisión, si realmente tenían la voluntad de apoyar este proyecto y de sumarse, lo hubieran hecho. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Señor Lara tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que hay dos elementos o dos factores que tenemos que tener en consideración para cualquier actuación política, pero en esta en concreto, que son, en mi opinión, la practicidad y la prudencia. A mí me encantaría, realmente yo les tengo mucha envidia al señor Vázquez y al señor González de poder estar en un mundo en que cada dialéctico, cada diálogo político sea una oportunidad para mejorar el mundo. Pero es que me encantaría poder vivir en ese mundo, pero es que realmente ahora venimos aquí y nos encontramos con un hecho práctico, una oferta que se nos hace. Y entonces yo tampoco les pido, porque yo tampoco lo haría, que soslayen ustedes, que cambien el sentido común por la ideología. Pero, por favor, es que también es un ejercicio práctico para un político ser prudente y tener sentido común. Entonces, empecé mi intervención anterior diciendo que el 95% de cero sigue siendo cero, desgraciadamente. Y hay muchas cosas. Mire, yo les voy a reconocer una cosa que ustedes han dicho y que tienen razón los dos. Sí es una bonificación y es una modificación de las ordenanzas y hecha ad hoc. El equipo de gobierno lo va a reconocer porque además incluso sería ilegal decirlo. Pero es verdad, es así, yo lo reconozco, yo lo entiendo. Vamos a hablar claro, los ciudadanos tienen que saberlo. Si es ad hoc, porque se nos ha hecho una oferta, y es así. Y claro que es injusta, si es que yo creo también que tiene que pagar más el que más tiene, pero por favor. Pero hagamos por favor un ejercicio de prudencia. Es que, ¿dónde está el tejido industrial que había aquí en Mérida en 1991? Ya no está. Tenemos una obligación, los que formamos parte de este pleno y los que queremos hacer algo por mejorar la ciudad, por recuperar eso. Yo lo entiendo, de verdad, pero no lo sé. Insisto, yo a lo mejor me estoy dejando llevar un poco por eso del sentido común y la ideología, no lo sé. Mire, yo lo que quiero es que la azucarera venga y que se instale. La bonificación es por 7 años, no va a ser eterna. Entonces, a partir de los 7 años, creo que son 7 años, si no, pues ustedes me lo recuerdan. Y entonces, a partir de ese momento, se pagarán todos los impuestos. Efectivamente, ya, claro que sí, que he dicho antes, como he dicho, que es injusta, pues claro que sí. Lo suyo es que pagaran el 100%. Y si es posible, sacarles más, que para eso es el cruel capital, ¿de acuerdo? Pero es que no es eso tampoco. No se trata de eso. Se trata de conseguir algo bueno para los emeritenses. Se trata de variar en positivo la economía de la ciudad. Y yo creo que, puesto todo en una balanza, esto, dice usted, por ejemplo, que las bonificaciones, o dicen ustedes que las 3 bonificaciones que se hacen son el chocolate del loro, que a lo mejor se instalaban igual. En fin, pues mire, yo, por un ejercicio de prudencia, incluso les daba ese chocolate del loro con tal de que no se fueran, de que se instalaran. Eso por un lado. Y además que recordemos que el señor que estuvo aquí en representación de la empresa lo pidió expresamente, pidió esos recortes. Y si estamos en disposición de darlos, me van a decir ustedes, eso es bajarse los pantalones, lo que quieran. Pero hay veces que hay que fregar y hay veces que hay que tocar el piano. Y ahora a lo mejor pues nos toca fregar. Vamos a ver, la bonificación que se hace es múltiple, no solo por la inversión, que puede parecernos mal, pero es también por el empleo. Podríamos haber dicho que fueran a lo mejor 200 empleos en vez de 300, puede ser, pero bueno, el caso es que haya algo. Yo insisto, es que no quiero rebatirme, no quiero recordar todo el tiempo que el 95% de cero sigue siendo cero, pero bueno, es que es así. Yo reconozco que la aplicación que se da a estas bonificaciones y a estas empresas, este macroproyecto, puede llegar a ser injusta como agravio comparativo. Pero, en fin, yo creo que el resultado general, va a ser de orden positivo.
Y en ese aspecto, no lo sé, siempre de la mano dentro del entorno de la legalidad y buenamente lo que se puede hacer, sacar un saldo positivo de esto. Siento hablar en términos contables o económicos, pero es que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y ojalá pudiéramos mover, yo también, señor Vázquez, moverme siempre en un entorno de ideología y aprovechar cualquier circunstancia para mejorar el mundo. Yo como político también me encantaría, pero hay veces que tengo que fregar en vez de tocar el piano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora María Antonia. Muchas gracias, señor alcalde. Después de escuchar a todos los compañeros, continúo reiterándome en la misma opinión que he dado antes. Está muy bien que queramos impulsar nuevas empresas para su implantación y así conseguir nuevos puestos de trabajo en nuestra ciudad y en nuestro entorno. Pero continúo con la duda porque me resulta un poquito inmoral esa excepción que solo se puede aplicar a una serie de empresarios. Creo que tanto la pequeña como la mediana empresa también tendrían que tener los mismos derechos. Por lo tanto, yo no puedo decir nada más, dejaré mi voto a mi libre albedrío y que sea lo que Dios quiera. Pero es que yo no lo tengo nada claro todo este tema. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Álvaro Vázquez. Bien. Si hay otros ayuntamientos que también tienen estas deducciones fiscales y la azucarera no ha decidido implantarse allí, sino que se ha decidido implantarse aquí, a lo mejor es que resulta que esas deducciones fiscales no son el elemento determinante. ¿De acuerdo? Eso es una cuestión práctica. ¿De acuerdo? Es un elemento, es un hecho, es así. Nosotros entendemos que dentro de los elementos de coste de producción que tiene cualquier inversión, en este caso, vista las aportaciones que hizo el representante de la empresa, o sea, esto no es una intuición ni es una especulación, sino que se basa en las afirmaciones que el representante de la empresa hizo a los portavoces de los diferentes grupos municipales. Y lo que dijo el representante, y lo dijo él y no lo decimos nosotros, es que la clave está en quién se introduzca antes en el mercado una vez que se ha levantado el cupo. La clave es el tiempo. Yo entiendo el temor que dice, que ha manifestado alguna vez el propio alcalde, la señora Ñáñez y ahora el representante del Partido Popular. Eso de, ¿y si nos equivocamos? Sí, claro, sí, eso tiene sentido. Pero eso tiene sentido siempre y cuando la empresa esté en una situación en la que diga, si no me das lo que te pide, me voy a otra parte. Es que resulta que los que tenemos lo que la empresa necesita somos nosotros. ¿De acuerdo? Porque nosotros tenemos un polígono y no lo tienen otros, porque nosotros tenemos tierras para que se cultive la remolacha y no la tienen otras, porque nosotros tenemos la infraestructura, porque nosotros tenemos el gas y porque tenemos una administración que va a tramitar la declaración de impacto ambiental en 4 días. En vez de tramitarlo en 1 año y medio, 2, que es lo que se tarda, se va a tramitar en 4 meses. ¿De acuerdo? O sea, eso es lo que necesita la empresa. La empresa factura 450 millones al año o quiere facturar 450 millones al año. Primero, tiene que llegar al mercado antes que los demás, ¿vale? Eso lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Y segundo, cada año que se retrasa, pierde una facturación de 450 millones. Entonces no hay impuesto municipal que compense eso. Y mucho menos si, como dice el representante de la empresa, se supone o se presume que algunas de las instalaciones azucareras que ellos han establecido en otras partes tienen una vida útil de 100 años. O sea, en cualquier manual de economía, ¿vale?, en la página 8 viene una cosa que se llama coste de oportunidad, ¿vale? Es decir, tengo un dinero, ¿en qué me lo gasto? Voy a gastármelo en aquello que me trae un mayor beneficio. La empresa ha decidido gastárselo en esto porque con esto gana mucha pasta, ¿vale? O sea, es así de sencillo. La empresa no está aquí para hacernos un favor, no está aquí para generar empleo y riqueza en Mérida, porque resulta que es que en Mérida le gusta más que cualquier otra parte. La empresa se va a situar aquí porque a la empresa le conviene, que me parece muy bien. Y efectivamente lo que hace el representante de la empresa es su trabajo, y lo que hace es pedirlo todo, porque es que su trabajo es ese. Entonces la cuestión, lo que se plantea aquí, y yo entiendo la honestidad de todos los puntos de vista que se han planteado aquí, aunque por lo visto el PSOE cree que somos demagogos, la cuestión es si nosotros estamos haciendo bien el nuestro, ¿de acuerdo? Esa es la cuestión. Demagogo es aquel que promete aquello que no puede cumplir. Eso es un demagogo, ¿de acuerdo? Y yo no creo que en ningún caso
que en ningún caso se nos puede acusar de eso. Más bien, yo creo que incluso la intervención de la representante del PSOE, en cierta forma, nos ha venido a dar la razón, porque es que efectivamente hay otros sitios donde estas exenciones ya están puestas y la empresa no se va a poner allí, la empresa se quiere poner aquí, será por algo. El elemento determinante no son los impuestos, eso es lo que queremos decir. Entendemos que se tiene que negociar, vale, pero no son los impuestos, ese no es el elemento determinante. Primera cuestión. Segunda cuestión. Efectivamente podemos entender que en una situación concreta un gobierno, el que sea, ¿vale?, de cualquier color, haga una excepción, hay un baño de realidad, adelante, esto es lo que hay. Bien, en una circunstancia concreta. Lo que se trae aquí no es una circunstancia concreta. Lo que se trae aquí es una exención de impuestos relevantes, exenciones que nadie ha pedido. ¿Que van a venir más empresas a Mérida? Si viene la azucarera, sí, pero van a venir porque les conviene. Van a venir sí o sí. O sea, si ahora viene una fábrica de refrescos, se va a poner en Mérida porque le sale mucho más barato situarse junto a la azucarera que situarse en cualquier otra parte. Por tanto, la exención es gratuita. Les vamos a regalar dinero, porque de todas formas se van a venir. ¿Por qué? Porque así ganan más dinero ellos. Entonces, si le ofrecemos una exención, están encantados. Hombre, claro, y a mí sí me suben el sueldo. Pero yo creo que es innecesario que un alcalde o un equipo de gobierno quiera hacer todo lo necesario para que en su ciudad haya inversión, generación de riqueza, empleo y demás. Claro, lo necesario. Nosotros entendemos que la medida es innecesaria, ¿de acuerdo? Y por eso estamos en contra, porque creemos que no va a tener el efecto. Y sobre todo porque no entendemos por qué se establece en un marco general. Es que no... Podemos entender el temor, la prudencia de lo que se ha hablado en este caso en concreto. Pero cuando se extiende a casos que ni siquiera se plantean, pues la verdad es que no. O sea, no es una cuestión de necesidad, es una cuestión de ideología. Y eso es una cuestión práctica. Porque aquí lo que hay es una cuestión de ideología muy legítima, absolutamente legítima, faltaría más. Y honesto y todo lo que vosotros queráis. Pero es una cuestión ideológica. Y efectivamente, la verdad es que me sorprende un poco algunas de las afirmaciones que ha realizado, porque parece que, vamos, o la interpretación que yo hago, parece que el sentido que tiene usted de la ideología es como una especie de lujo que podemos utilizar en determinadas ocasiones para llevar a efecto, pues cuando es gratuito, ¿no? La ideología que tengo yo, y entiendo que la ideología que tiene cualquiera, básicamente se construye sobre una lectura de la realidad y sobre una solución a los posibles problemas que tiene esa realidad. Y cada uno, en función de ese diagnóstico y esas propuestas que establece, pues tendrá una ideología u otra. O sea, no es un capricho, es un instrumento. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Mérida Participa. Muchas gracias. Bueno, pues brevemente, en primer lugar, referirme al señor Lara, diciéndole que en ese debate en torno a quién construye su ideología y hace política en base a hechos o ilusiones, decirle que no entiendo lo que ha dicho antes porque me parecería contradictorio. Nos habla de no ser coherentes. Y usted dice que le parece bien y le parece justo que pagase más el que más tuviera, y dice, pero es momento de fregar, con esa connotación que esa expresión tiene, y dice que, bueno, que en este caso haría lo contrario. Eso es que me parece, en el mundo de los hechos y en el de las ilusiones, un ejemplo de incoherencia política absoluta, que revela una falta de ideología desde mi punto de vista y sin acritud. Con respecto a la portavoz del equipo de gobierno, cuando habla de por qué los hechos que hemos planteado antes, o las propuestas, o la posición que hemos planteado antes, no la hemos planteado desde el primer momento, recordarle que antes de la reunión de todos los grupos con los empresarios, ya propusimos, y aquí está mi portavoz, que fue el que acudió a esa reunión, donde establecimos que queríamos formar parte de todas las reuniones y queríamos ser capaces de poder, digamos, dar una posición conjunta, porque aquí lo que se ha hecho no ha sido dar una propuesta por parte del equipo de gobierno a aceptar por la empresa. No ha habido una persistencia negociadora por parte de la Administración. Aquí lo que ha habido es una petición por parte de la empresa de un cambio en la ordenanza, y ese cambio de ordenanza se ha acogido como norma por parte de la Administración. Y yo creo que un elemento importante es la unanimidad. Yo creo que la búsqueda de unanimidad en la corporación es un elemento no solamente creo que moral, pero que también es político. Porque aquí si se hubiera podido hacer una labor de conjunto, una labor de verdad unitaria, donde no nos hubiéramos encontrado desde el minuto 1 ya ese 95% como propuesta,
Sí que se hubiera podido, o creo que en los márgenes, también entendiendo que no es la modificación presupuestaria, la modificación de las ordenanzas, el elemento concluyente, en tanto que a una obra de 400 millones, con una facturación mucho mayor, lo que pagaría de impuestos no sería determinante, creo que hubiera sido ahí el camino adecuado. No voy a entrar porque creo que el tema es muy serio y podría entrar tanto con la portavoz del equipo de gobierno como el portavoz del Partido Popular, que han manejado los mismos argumentos en base a lo que Podemos, Unidos Podemos, hacen otros territorios, porque creo que el tema es muy importante, entonces lo salto. Y creo que aquí, al fin y al cabo, lo que está de fondo, de cara a esta medida tributaria, que entiendo que no es del agrado del equipo de gobierno, de verdad que pienso que no es del agrado del equipo de gobierno y que quizá también una parte de, digamos, posición de margen de actuación. En última instancia, sí que es verdad que es perpetuar ese modelo en el que se propone la salida de la crisis, en la cual al final vemos como las medidas son regresivas y no hay un favorecimiento del conjunto de la población. Y esto es algo que a nivel local está perpetuado o está bien explicado por el portavoz del Partido Popular en la revista de La Feria, donde en la edición de este año, la que ha salido esta semana, viene a decir, y leo: la empresa azucarera nos solicita una reducción de tasas e impuestos que el Gobierno de Rajoy, mediante ley en 2012, hizo posible en todos los ayuntamientos. Además, nos requiere la máxima reducción, en concreto el 95%, en los impuestos que les afectan. Hago un paréntesis aquí donde el Partido Popular incluso quería ir más allá en esa reducción en materia impositiva. Y prosigue el portavoz del Partido Popular, donde habla que, bueno, desde su grupo apoyamos la petición de la empresa de la reducción de impuestos y las tasas que les afectan, siempre dentro del marco de la ley. La ley, como ya he dicho antes, aprobada por el Gobierno del Partido Popular a nivel nacional en el año 2012. Claro, entendemos que al fin y al cabo esto es acogerse a esa legislación impositiva del Partido Popular y en esa legislación regresiva y creemos que dañina para las clases populares de este país, donde ni de un modo ejemplarizante ocurre aquello de, primero, de que pague más el que más tiene, y donde es verdad que dejamos a gran parte del tejido empresarial, lo dejamos fuera de este tipo de medida en materia de bonificación. Entonces percibimos que esto, más que una conquista, se trata de una renuncia, como ya hablamos en la intervención anterior, por parte de la Administración local, de al fin y al cabo, como poco, y repito la misma posición que antes, como poco hacer que la empresa pague lo que está establecido en la legislación actual, que no es una legislación hecha por Izquierda Unida o por Podemos, es una legislación establecida previamente. Y en esta línea volvemos a reforzar la idea de la unanimidad, que hubiera sido fundamental, porque además creo, y esto también es político, creo que simplemente pensar que la empresa o cualquier inversión viene o se va en función de la reducción que le hagamos en materia fiscal es tener poco sentido o poca confianza en las oportunidades de una Mérida, que era una Mérida industrial, oportunidades de una Mérida que ocupa una posición privilegiada desde el punto de vista geográfico y estratégico, que es patrimonio de la humanidad y en la que creemos que, dicho ya previamente, cumple con creces los elementos para que pueda venir cualquier inversión a situarse aquí. Bueno, entonces, en este sentido, consideramos que es fundamental mantener una posición ideológica, porque además eso te permite también, en cuanto a las ordenanzas, optar por una posición ejemplarizante. En el sentido, y ya termino con esto, de que o defendemos que pague más el que más tiene, que creemos que es la posición adecuada, o si para que se sitúen ciertas inversiones aquí, lo que hacemos es no cobrarle prácticamente nada en materia de impuestos, siempre y cuando nos puede venir cualquiera y decir, bueno, yo también quiero no pagar impuestos. O sea, creemos que es fundamental y tiene que haber una ideología que sostenga esa postura, que al fin y al cabo es separable y hay que separarla de que queremos que vengan industrias, queremos generar empleo, queremos buscar un plan B y compatible con el turismo, pero es verdad que hay margen de negociación, o bien podemos optar por otra opción que es, bueno, a costa de todo y alfombra roja. Entendemos que la postura primera es la política y la ideológica más coherente. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra? No, bien. Pues tomo el turno yo para finalizar la intervención, comentar algunas cuestiones que yo creo que son importantes que conozcan
los periodistas y los compañeros de la corporación que están aquí y desmitificar algunas cosas que se dicen que no son ciertas, ¿no? Primero, sí depende de la vía impositiva al que venga la industria o no. Tanto es así que ustedes conocen, por cierto, señor Rendo, más de 2 meses dando la información. Hasta el correo electrónico que me ha mandado la empresa se lo he dado en copia. Le recibí el 13 de marzo a la empresa y ustedes tienen un acta pública que yo he hecho pública en la que yo le digo a la empresa que las propias ordenanzas fiscales ya reconocen una bonificación de hasta el 50%. Yo les dije, no hay que ir a pleno, porque sabía que iba a pasar esto. Claro que sabía que iba a pasar esto. Porque la política tiene un problema que cuando es cortoplacista, cuando es un interés concreto, político, partidario, y no pensando en el interés general, iba a pasar esto. Y como yo sabía que esto podía pasar, que después de 5 o 6 meses dándole información íbamos a llegar aquí, de nada iba a servir, porque los discursos estaban escritos con letras de oro antes de que llegáramos a un pleno de este estilo, pues después de eso yo se los dije a la empresa, y lo saben, por lo tanto no digan eso, hasta el 50%. Mire usted, esta empresa tiene, y esta ciudad tiene un serio competidor que es la ciudad inglesa de York. Yo entiendo que ustedes no han seguido, pero yo he seguido leyendo toda la prensa inglesa que nos ha ido llegando, que es esta empresa tenía una antigua fábrica de azúcar con una instalación perfectamente acomodada para la cantidad de inversión y de producción que quiere hacer, con suficiente capacidad, una energía eléctrica mucho más barata que la española, una suficiencia mucho más económica para poner en marcha esa industria. Es decir, la competidora nos adelanta, incluso hasta parte de lo que vamos a cobrar a esta futura industria, no lo tendría que pagar en York. O sea, por tanto, sí es fundamental, porque los plazos de amortización de las empresas son las que son. Y estamos en una economía global, estamos en una economía globalizada. Si no nos damos cuenta de que tenemos que al menos competir con las mismas garantías, ya no se trata de Mérida, York o Zimbabue, o la Comunidad de Aragón, que también ha presentado un escrito a la empresa diciéndole, aquí tiene usted lo que le ofrecen los demás y más. Eso lo ha hecho la Comunidad de Aragón. Oiga, y condiciones de polígonos industriales vacíos en España y en Europa me dirán que hay, ¿no? ¿O es que ustedes se creen que la empresa ha venido aquí por una cuestión casual, cuasi familiar, de una relación de empresarios del mismo grupo de la familia que tienen otras propiedades en Olivenza? Oiga, es la casualidad del destino, pues llamémoslo así, no ninguna buena gestión de este alcalde, ni de este gobierno, ni del presidente de la Junta de Extremadura, la casualidad del destino de que parte de esa familia, de ese grupo inversor, tiene otras inversiones en la región. Si no, ¿quién se iba a fijar, con todos los respetos, en nuestra ciudad de Mérida? Si no fuera por nuestro patrimonio histórico-artístico, por nuestra historia, ¿quién se iba a fijar industrialmente en esta ciudad? Por mucho que hablemos del glorioso pasado esplendoroso. Así que yo creo que primero, sí es definitivo lo de los... Ustedes se creen que yo no... si a mí me interesa más tener el dinero ahora para hacer política, ¿o es que eso no lo piensa nadie? O sea, ¿qué preferiría un alcalde si pensara en su futuro personal y político en lugar de en el futuro de la ciudad? No, usted me paga aquí esto, que yo me lo fundo, entre esta legislatura y la que viene. No, usted me paga a mí 20 millones de euros, yo saneo el ayuntamiento y yo voy a hacer lo que no puedo hacer ahora en la ciudad por falta de recursos económicos. Esa hubiera sido la posición fácil. Y si no viene, mire usted, como dice el señor Álvaro Vázquez, aquí no vamos a regalarles nada, usted tiene que pagar, bueno, pues ir a otro sitio. Y en esa disyuntiva es donde uno tiene dudas. Claro que sí, María Antonia, señora María Antonia. He tenido muchísimas dudas. Usted lo ha dicho en una de sus intervenciones. ¿Cómo no voy a tener yo dudas? Cuando le llaman en diciembre, le cuentan que hay esta posibilidad, no solamente dudas, sino dificultades para dormir algunas noches, pensando en que alguien pudiera relacionar que una bajada de impuestos podía estar relacionada con una circunstancia personal o de interés particular. Por tanto, no hay más que esto. Y ustedes escucharon al representante de la empresa, hemos tenido aquí a los empresarios, hemos intentado hacerlo. Además, ¿por qué hemos modificado más impuestos? Pues sencillamente para que nadie pensara que esto exclusivamente se hacía para ellos, sino para futuras industrias y para igualarnos al marco competencial que otras ciudades tienen, el mismo que Madrid y Barcelona. Oiga, si Podemos tan preocupado está por la recaudación de las grandes empresas, ¿por qué no lo está haciendo en Madrid y en Barcelona? ¿Por qué los aliados del Gobierno, y lo ha hecho el señor portavoz del Partido Popular, en Madrid y en Barcelona son los empresarios? Porque son los que generan el empleo. Mire usted, yo en eso soy muy
keynesiano. Y así se salió de la crisis del 29. Fundamentalmente, las instituciones facilitaron que las empresas generaran el empleo, porque el empleo en una economía circular iba a crear más puestos de trabajo, más nóminas, más ingresos, más impuestos. La economía circular es la que genera impuestos. No se puede hacer la revolución obrera sin obreros. Son ustedes de la izquierda cómoda, de la izquierda de la aristocracia funcionarial de este país. Cuando otros hemos dependido de los ingresos del autónomo, de su familia, del campo, si llovía o no, ahí es cuando se da cuenta uno del valor. Cuando uno tiene seguro la nómina en su casa, está pensando en que a partir de las 3 de la tarde lo bonito es pasear en bici y conocer el conjunto de la región. Pero no hay revolución obrera sin obreros. No la hay. Y, por tanto, no digamos que aquí estamos favoreciendo grandes capitales. Si aquí no se va a dejar de ingresar, al contrario. Mire, ¿sabe cuánto va a ingresar este ayuntamiento cuando yo no esté? Claro, porque estamos hablando del corto plazo, estamos hablando de mañana, de pasado. Cuando pasen las bonificaciones de los 7 años, ¿sabe cuál es la vida media de una azucarera? La mínima, 40 años. ¿Sabe usted cuándo va a ingresar este ayuntamiento cuando no estemos aquí? Yo, desde luego, no voy a estar, yo no sé, alguno estará. Cuando no estemos aquí dentro de 7 años, esos ingresos van a quedar para el conjunto de la ciudad. Por tanto, la decisión que tomamos hoy no es para nosotros ahora, es para Mérida dentro de 7 años. No solamente será el empleo generado, el inducido, las empresas de servicio que se van a generar en el entorno, negocio de hostelería, proyección económica, etcétera. No solamente eso, el ingreso. No piense en el que perdemos ahora, Álvaro Vázquez, de aquí a 7 años. Piense usted el que vamos a cobrar a partir del 7º año. El que gestionará alguien aquí. Y yo no sé si alguien recordará que hicimos un esfuerzo para que hubiera ingresos de 3 o 4 millones de euros extraordinarios al año desde dentro de 7 años hasta dentro de 60 años. Pues, ¿recordarán este debate? Pues seguramente no. Pero yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer hoy aquí. Y yo se lo vuelvo a repetir. Hoy no aprobamos una bonificación para nadie. Eso hemos tenido. Yo creo que la inteligencia de que todo dependa de una utilidad pública. Por eso yo decía que no habláramos hoy de la azucarera. Ya hablaremos, o sea, la azucarera tendrá que registrar un documento justificando el por qué quiere esa bonificación y la utilidad pública decidirá si la tiene o no. Hoy no bonificamos a nadie en este pleno, porque hemos cuidado muy mucho de que por cada inversión que quiera acogerse a estas bonificaciones hagamos un debate sostenido como este. Y ustedes le están contando a la ciudadanía otra cosa. Hoy aquí no se aprueba si pagan o no pagan, hoy no. Hoy se aprueba un marco regulador de futuras bonificaciones que están obligadas y vinculadas a la aprobación en este pleno de la declaración de utilidad pública. Y a lo mejor tenemos en septiembre o en octubre la declaración de utilidad pública que discutirla, o a lo mejor no. Y a lo mejor la azucarera decide que no viene. Y bueno, por tanto, ¿qué habremos aprobado hoy? Un marco regulador de futuras condiciones igual que en el resto de España, pero no habremos aprobado nada. Sustancialmente digo importante. Y luego una cosa, además, esto no perjudica. Nosotros tenemos un plan de ajuste y yo no voy a echar la culpa a ningún gobierno, a todos los gobiernos de la ciudad, incluido el que presido, que hemos ido generando mucho gasto y eso nos ha supuesto un plan de ajuste, unas restricciones económicas y, oiga, no se pueden bajar las tasas porque lo dice la ley, lo dice la ley. Por tanto, yo creo que estamos en un momento de tomar una decisión seria y la coherencia es patrimonio de la izquierda. Y lo es siempre, es patrimonio de la izquierda. Y yo no creo que haya izquierdas buenas y malas. Simplemente hay izquierdas posibilistas, transformadoras, izquierdas que viven única y exclusivamente cómodas en su espacio político. Y por tanto yo quiero terminar diciendo que es importante que sepamos todos y todas que hoy no solo damos un pequeño paso, que esto además no garantiza que vaya a venir la industria, por cierto, y que los próximos esfuerzos tendremos que hacerlo en conjunto. Yo estoy dispuesto, yo ya más no sé qué hacer, porque yo no sé hasta dónde de información quieren, yo he dado todo lo que tenía. He traído aquí a la empresa, le he dicho, explíqueselo ustedes, que yo no quiero parecer un representante de la empresa. Y hoy lo que se decide es el futuro de la ciudad de Mérida, el de dentro de 7 años también, y no el futuro político de este que habla, ni de ninguno de los que estamos aquí. Así que cada cual que vote en conciencia. Pasamos a la votación.
del primer punto del orden del día. ¿Votos a favor? Bien, pues pon 11 y 13, porque nos falta uno de izquierda media, ¿no? Más o menos son 20. 20. ¿Votos en contra? 3. ¿Abstenciones? 1. Bien, se aprueba el primer punto del orden del día. Pasamos al segundo punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues se aprueba el segundo punto del orden del día. Feliz feria a todos. Muchas gracias. Se levanta la sesión.